Bueno, buenos días, jóvenes. Espero se encuentren bien. Ahorita vamos a comenzar la clase de psicología, y voy a compartir esta diapositiva con ustedes de un tema que es sumamente importante dentro de la psicología física y psicología evolutiva, que es el cerebro humano. Entonces, para hablar de lo que es el cerebro humano, preparé este material donde vamos a ir entendiendo cuál es la función del cerebro, para qué sirve y cómo está seccionado o dividido. Entonces el cerebro es el instrumento más organizado, el más funcional y el más complejo. Está formado por numerosas células nerviosas llamadas neuronas y controla tanto el comportamiento, el pensamiento, los procesos fisiológicos y lo que el cuerpo humano pueda. Entonces, este cerebro ha venido evolucionando desde que el ser humano ha evolucionado, ha venido evolucionando también su cerebro, y ha venido cambiando en cuanto al peso, al volumen, a la dimensión y a su complejidad. Actualmente consta de 1.350 centímetros cúbicos a 1500, entre 1350 y 1500 centímetros cúbicos de volumen. O sea, esa es la capacidad craneal que tenemos los humanos actualmente. Nuestro cerebro pesa aproximadamente 1400 gramos, tiene una longitud de 10 centímetros, 14 centímetros de ancho y 13 centímetros de alto. Y como lo pueden ver ahí, así se vería un cerebro aislado del cuerpo humano. Es un cuerpo blando, protegido por el cráneo y con bastantes arrugas. El cerebro es el órgano encargado de controlar y coordinar todos los movimientos que realizamos y de procesar información sensorial. Por otra parte, se dedica a regular las funciones homeostáticas. ¿Qué significa eso? Bueno, la presión sanguínea, la temperatura corporal y los latidos del corazón. En definitiva, el cerebro es el responsable del aprendizaje, de la cognición, de la memoria, de las emociones. Su funcionamiento se realiza a través de la interacción entre sus distintas áreas. O sea que el cerebro interactúa entre sí mismo, entre todas sus partes, para lograr generar todas estas funciones que son sumamente vitales en el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, el latido del corazón, imagínense. El cerebro está pendiente de todo ese tipo de situaciones. Lo que pasa que son cosas inconscientes para nosotros. Nosotros no estamos pensando que nos está latiendo el corazón. Es algo que pasa de forma automática. Igual todo el proceso digestivo. Ahora, si analizamos el cerebro externamente, vemos su configuración, vamos a encontrar que tiene unos lóbulos, así se le llama, como por ejemplo el lóbulo frontal, el lóbulo parietal. Aquí está en su color, ¿verdad? Respectivo, el lóbulo frontal, aquí aparece la parte anterior del cerebro, la parte de atrás. El lóbulo parietal, que es la parte de arriba. El lóbulo temporal, que es la parte de abajo interna. Y el lóbulo occipital, que sería la parte, esta que ven ustedes aquí. Aquí atrás, la cocolita. ¿Okay? Frontal, parietal, occipital y el temporal, que está por debajo. Ahora, el lóbulo es aquella parte de la corteza cerebral que subdivide el cerebro según su función. Por ejemplo, el frontal, el lóbulo frontal. En su corteza se coordinan los movimientos, el razonamiento y las emociones. En el lóbulo parietal, que arribita, abarca la corteza sensitiva, o sea, la de los sentidos. El lóbulo occipital tiene, entre otras funciones, la vista. El occipital. Desde aquí atrás se controla la visión. Los nervios de la visión que conectan el ojo con el cerebro llegan hasta aquí atrás. Y el lóbulo temporal, que interviene en la memoria, la audición y el lenguaje. Entonces, ¿cómo los científicos han descubierto que estas secciones corresponden a tal función? Haciendo estudios neurológicos, haciendo tomografías, haciendo experimentos, estimulando a las personas a hacer ciertas actividades y viendo a través de una computadora, a través de rayos X, qué partes del cerebro son las que se activan más cuando uno hace tal cosa. Por ejemplo, vaya, si una persona está fija mirando hacia un objetivo y está concentrada su visión en algo, pues la parte del cerebro que va a estar más activa es la zona del lóbulo occipital, porque es la encargada de las funciones de la vista. Entonces así los científicos se fueron dando cuenta y fueron mapeando estas funciones.
Ahora bien, el cerebro está dividido en dos partes. Si usted lo mira el cerebro desde arriba, si usted mira el cerebro desde arriba va a ver que tiene dos hemisferios y una delimitación bien marcada en el centro. Tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, cada una con su función. Usted va a dibujar esto tal como está en su cuaderno. Este es parte de la asignación. Ahora las cisuras. Las cisuras son zonas que separan una parte del cerebro de otra. Separan los lóbulos más que todo. Por ejemplo, está la cisura interhemisférica, que es la que les decía, que está de aquí en medio. Está la cisura que parte los dos hemisferios y la cisura de Rolando que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Aquí aparece el dibujo. Y la cisura de Silvio que separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. Entonces son tres cisuras. Los hemisferios cerebrales están separados por una misma cisura sagital profunda en la línea media, la cisura longitudinal del cerebro. La cisura contiene un pliegue de la dura madre y las arterias cerebrales anteriores. En la profundidad de la cisura, una gran comisura, el cuerpo calloso conecta los dos hemisferios a través de una línea media. ¿Qué significa esto? Que ahí donde está la cisura, la parte que divide las dos partes del cerebro aquí, la parte, es un cuerpo calloso, es una parte más dura. El cerebro por lo general es blando, pero esa parte es más resistente y es la que mantiene unidas las dos partes del cerebro. Ahora, dentro de su configuración interna, diferente, vamos a encontrar que hay una sustancia llamada sustancia gris o materia gris que corresponde a aquellas zonas del cerebro de color grisácea integradas principalmente por somas neuronales y dendritas carentes de mielina junto con células gliales. Estamos hablando de un tipo de neuronas específicos que no tienen mielina. La mielina es una especie como de grasa, pero no es grasa en sí, sino que es una sustancia química que es aislante entre las neuronas para que no haya un cortocircuito en el cerebro. En la médula espinal se aprecia su centro y hacia los laterales en forma de mariposa, mientras que el cerebro ocupa la zona externa. En el cerebro se dispone en su superficie formando la corteza cerebral que corresponde a la organización más compleja de todo el sistema nervioso. Entonces ustedes pueden ver aquí, en este dibujo, donde aparece la sustancia blanca y donde aparece la sustancia gris. Ahí está representada. Esta sustancia gris se asocia con la función del procesamiento de información, es decir, la función del razonamiento, lo que nos hace humanos, seres racionales. La cantidad de esta sustancia muchas veces es vista como directamente proporcional a la inteligencia que tiene esa persona. Entre más sustancia gris, más inteligente, en el tipo de inteligencia llamada racional, ¿verdad? Porque ya hemos hablado que la inteligencia no se limita solo al razonamiento. Ahora está la otra sustancia, que es la sustancia llamada sustancia blanca. Esta sustancia se encuentra en el interior de los hemisferios y en las formaciones interhemisféricas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es la que rodea a la sustancia gris y está compuesta de fibras nerviosas mielinizadas, recubierta de mielina. Las fibras nerviosas contienen sobre todo axones. Axones. El axón es el cuerpo de la célula. Las células cerebrales están divididas en diferentes partes. Su asignación es dibujar también una célula. Ya llevamos dos dibujos, ¿verdad? La célula y se parte. La sustancia blanca del cerebro son los axones, que es una parte de la célula nerviosa, que es como el cuerpo de la célula. Ahora, se divide en tres regiones básicas la sustancia blanca, que son la anterior, la lateral y la posterior. Su función, la sustancia blanca, es transmitir la información del cuerpo a la corteza cerebral y regular funciones involuntarias, lo que les decía, como por ejemplo el latido del corazón, la respiración, el proceso del digestivo. Todo eso es involuntario porque nosotros ni cuenta nos estamos dando qué está pasando, pero el cerebro lo está controlando y la sustancia blanca está funcionando. Ahora, por último, existen los ganglios basales, que son acumulaciones de cuerpos de células nerviosas que quedan cerca de la base del cerebro dentro del telencéfalo. Aquí está donde está ubicado. Este tejido nervioso gris está interconectado con la corteza cerebral, el tálamo y el tallo cerebral. Los ganglios basales se asocian con movimientos voluntarios realizados de forma principalmente inconsciente. Esto es, aquellos que involucran al cuerpo entero en tareas rutinarias o cotidianas. ¿Okay? Y ahí podemos hablar de caminar, de saltar, cualquier actividad que involucre mover el cuerpo y que luego lo aprendemos a hacer con agilidad y ya queda como grabado esa agilidad, esa habilidad. Los ganglios basales se sitúan sobre una zona denominada cuerpo estriado,
dos cuerpos de sustancia gris separados por un haz de fibras denominado cápsula interna. Entonces ustedes ven, el cerebro es sumamente complejo. El cerebro tiene una gran cantidad de partes, ¿no? Y ustedes en su asignación van a dibujar, como les dije, esto, van a dibujar una célula nerviosa y van a señalarlo, ¿verdad? Ahí lo van a señalar y lo van a pintar para que mire bonito y me lo van a mandar el jueves. Entonces, así que pasen buen día y espero hayan comprendido las preguntas del grupo. Las preguntas del tema al grupo, joven.